Bienvenidos a Por Cuerda Separada. Yo soy Ruth Sánchez. Yo soy Rodolfo Villalobos. Y en esta ocasión vamos a dar continuidad a la serie de derechos humanos que habíamos venido tocando en las semanas anteriores, la cual suspendimos por motivo de la resolución en cuanto a la consulta popular que se ha estado haciendo, pero pues tenía mucho que ver también con los derechos humanos, lo cual le encajó perfectamente. Y ahora vamos en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, el cual por motivos de estudio, dado el riquísimo contenido que tiene, lo vamos a clasificar en 3 etapas, ¿o 2? Dos etapas. No son suficientes. Pero vamos a arrancar con la primera parte del artículo y comenzamos. Yo creo que previo a hacer el estudio de los primeros 2 párrafos del artículo, que es lo que nos gustaría tocar en esta emisión, en pequeño preámbulo, derivado de la importancia de este artículo. Este artículo, junto con el 16 y el 17, son, en mi opinión, el sustento de todo el sistema jurídico mexicano. La columna vertebral de nuestro sistema jurídico. Así es, porque establecen las garantías básicas de seguridad jurídica o de certeza jurídica. Esos 3 artículos contemplan el artículo 14, 3 derechos en particular. Uno que es la retroactividad de la norma, el segundo es el debido proceso, el tercero es la exacta aplicación de la norma en 2 materias distintas, penal, el párrafo tercero, y no penal, porque es amplísimo en el párrafo cuarto. Y luego el artículo 16 contempla el principio de legalidad y la debida fundamentación y motivación de los actos de autoridad, y el 17 el acceso a la justicia y prohibición de la venganza privada. Estos 3 artículos generan la base para que el particular sepa a qué atenerse cuando se aplica una norma. La seguridad jurídica. Así es, que tenga conocimiento de cuáles son sus derechos, sus obligaciones y las consecuencias de sus actos. Y aquí también es importante ver que estos artículos también protegen el derecho de la igualdad, porque todos hablan de que a persona alguna o nadie podrá, o sea, estamos hablando de que todos los derechos de los que hemos venido hablando de igualdad, aquí se ven ya materializados y podrían no estar anteriormente, pero hablando de la ley, se aplica exactamente igual para todos. Porque todos tenemos la misma garantía de saber qué es a lo que estamos sujetos conforme al marco normativo. Entonces, esos derechos, los artículos contemplan no nada más la posibilidad de conocer y entender cuáles son nuestros derechos dentro de un proceso, sino también obligan a autoridades administrativas e inclusive establecen una obligación a autoridades legislativas para efecto de establecer una normatividad que cumpla con ciertos requisitos para efecto de cumplir con el mandamiento de estos 3 artículos en particular. Evidentemente el 16 y 17 los veremos en próximas emisiones, ya estamos cerca también de ellos. El 16 es un artículo muy largo y es muy rico también en su contenido. Pero el artículo 14, que es el que tocaremos el día de hoy, como bien decías, es un contenido sumamente rico y profundo por las implicaciones de cada uno de los 4 párrafos. O sea, cada párrafo merece un estudio en particular, y de hecho sí se estudian en particular en las diversas facultades de derecho. No se estudia el 14 como si fuera un solo derecho, se estudia el 14 con 4 derechos en particular, o 3 derechos en particular, porque el párrafo tercero y cuarto contienen un derecho similar, pero para materias distintas. Pero el párrafo primero y el párrafo segundo ameritan estudios independientes, especialmente el párrafo segundo, que contiene lo que conocemos como la garantía de audiencia, coloquialmente se le llamó, pero la misma evolución doctrinaria ha señalado que la garantía de audiencia es una manifestación de un derecho más amplio que está debidamente contenido en el artículo 14, párrafo segundo, que es el debido proceso, y que es quizá uno de los más complicados de entender por parte de aquellas personas que no son abogados, porque muchas veces vemos resoluciones de tribunales que quizá no sean popularmente bien vistas. Consideradas como justas por la sociedad. Sí, o sea, no son bien vistas popularmente, es que tienen una mala visión social en función al debido proceso, entonces se enojan porque no entienden el alcance de este derecho. Es justamente ese derecho el que nos da la certeza a los ciudadanos comunes y corrientes de que no nos va a pasar una violación a nuestras garantías, a nuestros derechos humanos, a nuestro patrimonio, a nuestra vida misma. Es que ahorita cuando dices es que esa garantía es la que viene a permitirme que no se violenten otras garantías o derechos,
me trae a la mente una definición que no recuerdo ahorita el autor, que decía que el debido proceso y el artículo, lo que es los principios de legalidad, el principio de legalidad y el debido proceso son metagarantías. De utilizar el término metagarantía porque son garantías cuya finalidad es garantizar el resto de las garantías. ¿Sí? De nada me sirven las demás si no tengo un mecanismo para asegurarme que voy a cumplir con esos derechos. Por eso son metagarantías, son metaderechos, porque van más allá y abarcan en cierta manera todos los demás, porque sin ellos yo podría decir tengo derecho a libertad. Sí, pero te voy a privar de la libertad a través de un proceso hecho a modo, con tribunales especiales que hemos comentado previamente, y sin que te puedas defender. Y entonces, ¿de qué me sirvió tener mucho derecho a la libertad cuando la autoridad me puede emitir un acto que me violenta esta libertad sin que yo lo pueda impugnar y que la autoridad está sujeto a su arbitrio, bueno, ni siquiera a su arbitrio, a su arbitrariedad de hacer lo que considere conveniente o necesario dependiente del momento. Regresando a la función de derechos humanos y la necesidad de estas metagarantías, estos metaderechos, son necesarios porque hay que recordar que todo derecho humano tiene como finalidad esencial el limitar el poder del Estado, evitar que el Estado a través de sus órganos de autoridad abusen de su poder, evidentemente en perjuicio de los particulares, porque el poder tiende a ser embriagante. El poder corrompe. Decía un inglés conocido como Lord Acton, que después la frase la reutiliza Abraham Lincoln: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, si no se tiene estos limitantes al ejercicio del poder por parte del individuo, porque es que el ser humano no tiene la capacidad para el debido ejercicio del poder, acaba corrompiéndose. O sea, a fin de cuentas, el ser humano, como ser imperfecto, acaba corrompiéndose con el uso del poder. Y en ocasiones quizá el individuo piensa que está utilizando el poder de manera adecuada, está haciendo las cosas bien, pero puede acabar corrompiéndose también, aunque no lo haga de una manera abusiva en cuanto a afectación a alguien, sino lo está aplicando de manera incorrecta. A final de cuentas es una balanza en la cual también nosotros como sociedad, como ciudadanos, hacemos que se equilibre ese poder de decir, ok, yo te lo entregué, pero tranquilo, hay formas, hay maneras. Y por el otro lado la autoridad dice, pues sí lo tengo, pero no puedo todo. Y también esto es bien importante. Dices, la ciudadanía o la población le entrega el poder, pero no nada más se trata de entregar el poder. Con la entrega del poder se crean mecanismos no nomás de delimitación, sino de fiscalización. Sí, ver, claro, cómo estás ejerciendo el poder. Sí. Para efecto de que, precisamente de que la autoridad no caiga en abusos y con ello se perjudique el fin último de la creación del Estado, que es satisfacción de necesidades directa e inmediata de la ciudadanía o de su población constitutiva. Y se convierte entonces en un instrumento para que se beneficien solamente unos cuantos. Entonces, se requiere, dentro de todos estos esquemas de limitación del poder, establecer de manera clara cuáles son las reglas del juego, cuáles serán el alcance de las normas en cuanto a las obligaciones, derechos y consecuencias de los actos de los individuos. Y entonces esta limitante debe de estar sujeta a principios como la debida fundamentación y motivación por parte de lo que contiene el artículo 16, mecanismos de control, artículo 17, y los mecanismos propios del artículo 14, que comienza en el primer párrafo con el principio de irretroactividad, es decir, que las leyes se aplicarán hacia los hechos surgidos después de la entrada en vigor de la norma, es decir, hacia el futuro. Fíjate, la misma ley nos está marcando hacia dónde debemos de mirar. Hacia el futuro. No te estés devolviendo al pasado ni para agarrar vuelo. Decía José, ¿no? Ya lo pasado, pasado. Dice el artículo 14, el primer párrafo: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. De este párrafo, entonces, encontramos dos supuestos concretos. Primero, el principio de irretroactividad, en el cual establece a ninguna ley se dará efecto retroactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que expida una ley hoy para sancionar o para regular hechos de ayer. Nada más puedo regular los hechos a partir de que entra en vigor la norma y para enfrente. Eso también permite liberarnos de caprichos de las autoridades.
Es que a fin de cuentas esa es la función de este tipo de derechos, evitar que la autoridad actúe de forma arbitraria y que diga, es que esto que pasó hace 20, 30 años estaba muy mal y nunca hicieron nada, porque en su momento no estaba regulado. Entonces, vamos a regularlo ahora para sancionar al de atrás. No, ya déjalo. O sea, ya lo que pasó, pasó. Estás violentando una serie de derechos de esta persona en cuanto a la certeza de que los actos no estaban sancionados. El acto, una vez emitido, genera consecuencias de derecho. Pero esas consecuencias se generan porque ya están establecidas en el marco normativo. No puede ser que el acto genere consecuencias de derecho posteriormente porque le inventé las consecuencias después. Entonces yo no sé cuáles van a ser las consecuencias de mis actos, lo cual me va a impedir actuar porque voy a estar en la incertidumbre de, es que si hago esto hoy no pasa nada, pero qué tal que mañana deciden que lo que hice hoy, o sea, ayer para efecto de mañana, ya es ilícito, tiene este efecto y es sancionable. Entonces se genera una incertidumbre total. total. Ver qué sanción, o sea, en peligro. Ayer pues nomás era una multa, ahora resulta que es cárcel. Ayer no era nada. ¿Qué pasó? Entonces se genera esta incertidumbre que impide al individuo poder pues llevar una vida, pues diríamos, basada en la certeza de que conozco claramente cuáles son las consecuencias de los actos. Que me puedo desarrollar con un orden, un marco legal que me permite. Así es, porque sé que lo que hago hoy tendrá efectos y no me los van a cambiar, tanto para bien como para mal, no me los van a cambiar. Entonces, esto impide a la autoridad a crear situaciones de derecho nuevas a hechos sucedidos en el pasado, hechos anteriores. Por eso encontramos algunas figuras, por ejemplo, la materia de la seguridad social. Si analizamos nuestro esquema de seguridad social, hoy tenemos mucha confusión porque tenemos vigentes 2 leyes en materia de seguridad social de diferentes épocas. En el seguro social, sector privado, tenemos la ley del 73 y la ley del 97. Y aquellos que comenzaban a cotizar en 1973 y hasta 1996 se jubilarán con el modelo del 73, no con el 97, a pesar de que se jubilen ahora. ¿Por qué? Porque a pesar de que el acto de jubilación es con la ley nueva, los derechos surgieron al momento de empezar a cotizar con la ley anterior. Entonces no puedo aplicarle la ley nueva a los hechos que iniciaron bajo la vigencia de una ley anterior. Sería en efecto retroactivo. Y se le permite al particular que decida si quiere aplicar la ley nueva a los hechos anteriores, pero si le beneficia. Supongamos que cotizó muy poquito con la ley 73 y entonces le conviene más jubilarse con la ley 97 porque con todo lo que cotizó en Afores quizá tenga una posibilidad de jubilación mucho más elevada en cuanto a los montos. Esto no va a pasar nunca, pero supongamos que sucediera. Hablando de certeza jurídica, tengo la certeza de que eso no va a pasar. Suponiendo que pasara, le van a preguntar al particular con cuál ley te quieres jubilar. Y es válido. No se jubilen, si tienen la oportunidad de jubilarse, no, con la 73. No se jubilen sí, por los Afores. No escojan el modelo de Afores. Pero suponiendo que le conviniera, entonces sería válido porque dice el artículo en la segunda parte de este primer párrafo, en perjuicio. En este caso no sería en perjuicio. Igual sucede con el ISSSTE. En el ISSSTE también tenemos 2 leyes de Seguridad Social en materia de trabajos del Estado, que son la anterior, que me parece que es también de los 70, no recuerdo la fecha, y la nueva que es del 2008. Entonces también a los que empezaron a trabajar antes del 2008 tienen sus derechos consagrados con la ley anterior y solamente si les beneficia y ellos aceptan, se pasarán a la ley nueva. Pero siempre y cuando no sea en perjuicio. En materia penal se da este mismo caso. La persona comete un delito y lo está compurgando en la cárcel el día de hoy y todavía le faltan años en su pena. Sin embargo, el día de hoy decide el legislador que esa conducta ya no es un delito. Se considera... Como pasó, por ejemplo, con el adulterio, que ya no era un delito. Así es. No sé si hubiera habido alguno por ahí con no, era muy difícil delito. Porque cuando platicaban, yo cuando vi la materia ya a finales de los 90s, decía el maestro que el problema del delito de adulterio, porque todavía era delito en aquel entonces, era que se necesitaba que fuera con escándalo. Y ya ese nivel subjetivo era muy complicado de probar, decía el maestro. Como que estés en la calle decía el maestro de las casas, en paz descanse,
decía, ¿y cómo lo hacían? O sea, ¿con tambora o qué? O sea, ¿cuál era la idea del escándalo? Porque era muy complicado de probar. Bueno, quién sabe, a lo mejor ahorita sería más fácil con las redes. Ah, sí, no, con redes sociales, por supuesto. Ahorita sería muy fácil. No, pero estamos hablando, ese cuando tipo yo de estudié en aquellos ayeres, estábamos a finales del 99, principios del 2000. Creo que ya a mí me toca ese delito. No, ya no era delito, porque al poco tiempo de que yo estudié dejó de ser delito. Pero hablaba, otro delito, por ejemplo, que también es más reciente su iluminación, el estupro. El estupro. También ya desaparece lo el delito como tal. Y entonces tenemos esas figuras que a lo mejor la persona estaba compurgando la pena ¿Y correspondiente. el estupro sí te creo que hay más? Sí, no, estoy seguro que sí tiene que haber más. Pero deja de ser delito y entonces la persona que está compurgando la pena puede solicitar el beneficio de la liberación, O sea, suéltenme. porque ya la conducta no es considerada antisocial. Entonces ya el castigo es innecesario. O parte el de difamación. También que desaparece. Y también a lo mejor sí había Entonces, por ahí. hay uno que otro. ¿Qué sucede? Y lo quieren regresar, por cierto. Pero tenemos esta idea de que la ley nada más surte efectos hacia futuro y solamente de forma excepcional puedo regular con una ley nueva una cuestión anterior. Y estamos hablando cuando esa aplicación de la ley nueva a hechos anteriores sea benéfica para el individuo. Únicamente beneficio. Así es, cuando se causa un perjuicio, no puedo aplicar la ley nueva al hecho anterior. No puedo establecer, es que hoy sí es delito lo que hizo él hace 10 años, No. pero cuando él lo cometió, no era delito. Entonces no puedo aplicarte la ley actual, que sí lo considera delito, a algo que pasó en aquel momento cuando no era delito. O por ejemplo los términos para prescribir los delitos, por ejemplo. Tampoco los puedo alargar porque si, hijo, es que ese se me quedó suelto porque ya prescribió. Entonces cambio la ley para echarle unos añitos más, y que lo unos alcance. mesecitos más Y fíjate, y alcanzarlo. Y no nada más aplica esto en el caso de delitos, también aplica en la materia fiscal. Por ejemplo, se estableció una reforma fiscal. Antes los créditos fiscales prescribían a los 5 años, ahora prescribían a los 10. ¿Qué sucedió? Que cuando se reformó dijeron, se le empleó 5 años más entonces supongamos salió en el 2000, me parece 2018. Entonces dijeron, entonces quiere decir que nos podemos ir hasta los del 2008. No. Los del 2008 prescribieron en el 2013. Eso ya prescribieron. Oye, pero es que se amplió 10 años. Sí, a partir del 2018. Para enfrente. Para adelante. Para enfrente. O sea, los que ya estuvieran prescritos, por ejemplo, los del 2013, ya están prescritos. E inclusive, hay la discusión. ¿Y qué pasa con los del 2017? ¿Prescriben también hasta el 2028? Hasta 2027, por los nuevos 10 años, o al 2022. ¿Por qué? Porque los hechos prescribían en 5 años cuando se cometieron. Es una discusión también acerca de relatividad y la vamos a empezar a ver ahorita porque ya van a empezar a acercarse esos periodos de prescripción de 5 años respecto a la ley anterior. Pero yo pienso que ahí también puedes decir en perjuicio personal alguna, en beneficio. Sí, a mí me estás perjudicando porque me diste un plazo más alto. Con la pena, a mí me aplicas mi ley anterior. Entonces, pero los del 2008 para enfrente, ahí sí, no hay duda que serán 10 años. Claro. Porque no han empezado a correr los términos. Los anteriores, creo yo que tendrás que aplicar el término de 5 años porque los términos ya empezaron a correr. De nuevo, y bien lo señalas, porque no puede ser en perjuicio, no puede ser para perjudicarte. Hay un principio que es aplicable también esta idea, que es un principio que generalmente se aplica en materia procesal, pero es un principio general de derecho, que es no reformatio impeius. Yo no puedo modificar en perjuicio. Yo no puedo modificar algo para perjudicarte. Lo puedo hacer para beneficiarte, mas no para perjudicarte. Ahora, este artículo tiene este párrafo tiene una connotación bien particular. Porque, ¿qué pasa con la jurisprudencia? Los tribunales están constantemente emitiendo jurisprudencia. Sí, sabes que no me gusta, ¿verdad? Pues Me da así como... Lo que pasa es que es necesaria porque a fin de cuentas alguien tiene que interpretar. Yo sé. El problema es que... Bueno, entonces tu problema no es la jurisprudencia, tu problema son los intérpretes. ¿Sí? Los tribunales están constantemente emitiendo jurisprudencia. Es otra forma de legislar. Y esa jurisprudencia es emitida conforme a casos actuales y entonces constantemente están modificando. La jurisprudencia tiene una naturaleza cuasi normativa. Es cuasi normativa porque no es una ley y porque no se aplica con efectos generales. Pero al ser obligatoria, se aplica a todos los casos en los cuales pudiera encuadrar. Entonces le da esta forma también semi-general y por eso se considera ser un acto cuasi normativo. Genera situaciones jurídicas generales
aplicables a los casos que son encuadrados en una semi-generalidad y se considera un acto cuasi normativo, o sea, casi normativo, es que le ponemos el cuasi para que suene más elegante. ¿Qué sucede? Ya ha dicho la Corte que la jurisprudencia no es, como no es un acto normativo, no es sujeta a esta limitante de la retroactividad. Y tenemos el problema de que estamos llevando un proceso con unos ciertos criterios y de repente, a medio proceso... Sale una jurisprudencia y luego es la sentencia, sopa. Y nos la aplican y decir, pero es que esto no existía cuando iniciamos el proceso, pero ahora sí. Es más, los hechos pasaron en un momento en el cual eso no podías encuadrarlo ahí. Son anteriores, o sea, no tienen nada que ver con este caso en particular. Y te la están atacando. Y la aplican bajo el principio de decirte, es que no es una norma, es un criterio de interpretación. Y la interpretación puede cambiar. Estoy de acuerdo que la interpretación puede cambiar, pero yo no puedo cambiarla si lo convierto en obligatoria. Exacto, porque si lo ponen como obligatorio, los tribunales ya se casan con ello. Oye, pero mira, en el caso de la jurisprudencia estaba así y así, así. No, también aquí. Ya cambió porque a final de cuentas es nuevo criterio interpretativo. Sí, nada más que cuando la jurisprudencia se convierte en un esquema de precedente, yo no puedo cambiar lo que ya estaba juzgado o lo que estoy juzgando con un precedente que es nuevo, porque cuando se inició el proceso no era precedente. No. Entonces, pero bueno, ya se ha dicho a través de los tribunales que esto se convierte en ni siquiera una excepción, no se aplica el principio de retroactividad, porque la jurisprudencia, al no ser ley, no es alcanzado por el principio de retroactividad. Entonces, concluyendo con este primer párrafo, el principio de retroactividad significa yo no puedo aplicar una ley nueva a hechos sucedidos previo a la existencia de la norma, solamente a hechos futuros, pero tiene una excepción contemplada en la propia disposición constitucional que establece si lo puedo hacer siempre y cuando sea en beneficio, nunca en perjuicio de una persona. Entonces, eso es lo que es el principio de retroactividad. Párrafo primero. El segundo párrafo es lo que conocemos como la garantía de audiencia. Y se le conoce de manera coloquial, así la estudiamos los que llevamos garantías individuales todavía en aquellas épocas, era la garantía de audiencia. Sin embargo, su contenido está más acorde con el principio de debido proceso. Y sobre todo el concepto de debido proceso surge bajo el modelo anglosajón, el llamado Due Process of Law, y está contenido en prácticamente todos los tratados de derechos humanos habidos y por haber, porque es un derecho esencial, que de hecho lo encontramos en su antecedente inicial en Inglaterra, cuando se establece el Bill of Rights allá en 1210, se contempla esta idea de la necesidad de que sea juzgada una persona conforme a leyes anteriores, de hecho decía que sea juzgado por sus iguales conforme a las leyes de la tierra. Esta es la idea general del debido proceso y va evolucionando para hacerlo más claro o hacerlo más específico de su contenido. El artículo 14 constitucional, segundo párrafo, para mí es uno de los artículos esos párrafos más trascendentes. El 14 es importantísimo, pero este párrafo es trascendente porque es la base de todo sistema procesal. Un juicio sin este sistema o sin este artículo no puede garantizarlos absolutamente nada. ¿Qué es ahí? Como ciudadanos, no estoy hablando de los abogados, no estoy hablando de las autoridades, estoy hablando de los ciudadanos. Tenemos que tener la conciencia que si se respeta tú y yo podemos andar tranquilos por nuestro país. Ahorita comentábamos, ¿no? El problema de que muchas veces no entendemos qué es el debido proceso y nos dejamos ir por el contenido mediático. Las emociones de la sociedad. Y entonces se emite una resolución por parte de un tribunal que a lo mejor socialmente no es bien vista por lo que tú quieras. Porque fue presión mediática, porque se generó un linchamiento público, porque alguien dijo... Por cuotas políticas. Por lo que tú y mandas. Y resulta que una persona no es sentenciada como la sociedad quiere. Y luego muchas veces se dice es por cuestiones del debido proceso. Formalismos. Bueno, como abogados decimos debido proceso. ¿Sí? El ego habla de formalismos y luego formalismos, ¿por qué no lo condenan? Si todo el mundo sabe que es culpable, ¿no? Gracias. O por ejemplo,
estas expresiones que a mí en particular me generan mucha molestia, que digan, no, es que fueron argumentos leguleyos o argumentos legaloides. Generalmente eso lo dice alguien que no sabe derecho y que nada más quiere sonar así como que de mucho mundo y que sabe mucho pero no sabe derecho. Y no tiene conciencia de lo que habla, porque no le gustaría ser esa persona mira, a la que están liberando por ese tipo de argumentos. Yo siempre planteo esa circunstancia. ¿Qué prefieres? Un inocente adentro, pero todos los culpables adentro y un inocente también guardado, o prefieres todos los inocentes afuera, aunque esto me genere tener a un culpable afuera. Y he escuchado voces, en alguna ocasión platicaba con un primo tuyo, que decía, no, pues es que eso no se vale, prefiero que esten todos guardados. No, le dije, porque el inocente puede ser tú. Y no te va a gustar. Estás dispuesto a sacrificar tu libertad. Y yo creo que con tal de que todos estén guardados. Todos de alguna manera hemos tenido algún familiar que se ha visto en esa circunstancia en las que decimos gracias a Dios por los formalismos, por los argumentos leguleyos que permitieron que mi pariente esté libre en estos momentos. Primero, y no vamos a dejar de utilizar el término argumento leguleyo porque a mí me genera una urticaria mental esa expresión. Pero, por ejemplo, hoy vemos casos que son muy sonados en los medios de comunicación. No sé si recuerdas el caso de aquella francesa Florence Cassés, que la soltaron por violaciones al debido proceso. Sí. Hicieron un escándalo en medios y cómo es posible, argumentos de todo ese tipo. Pero al poco tiempo sale el documental de Presunto Culpable. No sé si te acuerdas de él. Una persona que estaba en la cárcel y se le violentaron su proceso. Sí. Y tenés un escándalo. ¿Cómo es posible que siendo inocente lo dejaron guardado? Entonces yo no entiendo. Yo sí decía, porque me tocó verlo con compañeros que decían, es que no es posible. Entonces yo no te entiendo entonces lo que estás diciendo. Mira, ahorita ya gracias a Dios no tenemos la pena de muerte. Ese es otro detalle. Y de veras gracias a Dios, imagínate, porque el humano se equivoca. Ve lo que han hecho en Estados Unidos con los mexicanos a los que se han condenado a pena de muerte. ¿Cuántos? Y entre otros, ¿verdad? Porque sí, también no, tienen, por supuesto, yo hablo porque también, es lo que nos las minorías más, ¿no? Con los mexicanos. Es que otra vez un mexicano que está allá, que no le respetaron su debido proceso y sus derechos y sus garantías y bla, 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 bla. Pero no estás hablando más que lo vas a guardar, estás hablando que lo vas a matar. ¿Y qué tal tú no estás haciendo justicia, te estás convirtiendo en un asesino. ¿Y qué tal que es inocente? Exactamente. Como ha sucedido. Exactamente. Dicen, caray, apareció el verdadero culpable. ¡Qué fuerte! Caray, es que violentamos todo su hecho de prueba, no se pudo defender. Exactamente. Entonces déjalo libre. O sea, si lo que tienes que hacer es mejorar los sistemas en los cuales investigas, mejorar tus policías, mejorar el trabajo de investigación, tus peritos, que tenemos, Dios me perdone, pésimos peritos, méjoralos, trabaja en eso, destínales fondos, capacita, exígeles, contrólalos. Mejora tus tribunales, tus jueces. Tu mismo sistema normativo es lo más claro. Exactamente. Cuando estaba en doctorado, uno de los maestros, uno de los compañeros de doctorado, maestro mío de la carrera, que tengo un enorme aprecio y admiración porque es un genio, estaba haciendo una tesis precisamente relativa a la mejora normativa. Y decía que en Alemania se tuvo un problema muy fuerte, sobre todo a finales de los 90s y a finales de los 80s y principios de los 90s, de un rezago en los tribunales enorme, una carga de trabajo terrible y unos rezagos enormes. Como también pasa en otros países. Y sí, o sea, y entonces se le solicitó a una fundación alemana, de Alemania, que es la Fundación Konrad Adenauer, que hiciera el estudio de cuál era el motivo de estos rezagos tan fuertes y los motivos de la carga de trabajo de los tribunales y cuál era la posible solución. Se hizo un estudio de, me parece, 4 o 5 años, platicaba este maestro, ahora doctor, y decía que el resultado de esta investigación que hizo la Fundación Konrad Adenauer fue que todo el rezago y toda la carga de trabajo se debía principalmente a que las leyes eran confusas y no eran claras. Entonces las personas no sabían cuáles eran realmente sus derechos y entonces reclamaban cualquier cosa. Las personas sabían cuáles sus obligaciones, entonces no las cumplían, lo que generaba que estuviera constantemente impugnando o combatiendo. Si las normas se hacen claras, se hacen no para el abogado, que es un error legislador. Sí. El legislador luego hace normas para los abogados. No, deben de hacerse para la ciudadanía. Hay que ser sencilla. Decía un sociólogo austriaco, Jürgen Habermas,
Decía, todo lo que el ser humano hace es una comunicación, pretende comunicar un mensaje. Y el mensaje, hay que entenderlo, habla todo esto, una teoría, se llama teoría comunicativa. O sea, el mensaje tiene que ser claro, pero no para el que lo emite, Para el que lo recibe. sino para el que lo recibe. Y la recepción del mensaje tiene que estar destinado a un público en particular. Entonces, cuando yo emito un mensaje, tengo que conocer el lenguaje de mi público. La ley, como mensaje, está destinado a toda la ciudadanía, no a los abogados. Y por tanto, la ley tiene que ser clara para todos. Porque si no es clara, genera una imposibilidad de cumplimiento y por tanto que se anden impugnando cosas que no tienen nada que ver con la norma porque no sabemos cuál es el alcance de la misma y estamos generando entonces una serie de interpretaciones para ver qué quiso decir el legislador, cuando si la norma es clara, evita muchos problemas y sabemos a qué atenernos y permitiría entonces evitar la carga de trabajo de los tribunales. 1 más 1 es 2, y fíjate, eso me viene también mucho a la mente, que tenemos que mejorar nuestra cultura de la legalidad, porque a final de cuentas, aunque la norma fuera muy clara, si tú no conoces, si no tenemos un pueblo que realmente, se supone que es obligación de nosotros conocer la Constitución, ¿cuánta gente la ha leído? No. Entonces tienes que saber, Señores funcionarios. sí, o sea, tienes que saber qué dicen tus leyes, si te vas a dedicar a lo que sea que te vayas a dedicar, Sí. está regido por el derecho, Claro. Infórmate, para que precisamente conociendo sepas a qué atenerte y podamos gozar de esta garantía de seguridad jurídica. ¿Qué te parece si vemos el debido proceso como tal la siguiente emisión? Te dije que iban a ser 3. Esto fue por Cuerdas Separadas. Si tú tienes dudas o comentarios, háznoslo saber, ponlos ahí abajo en los comentarios, ponle la campanita ahí si no te has suscrito al canal para que te lleguen las notificaciones y comparte la información con alguien más. Hasta la próxima.